Hola, hoy quiero proponer un tema interesantísimo. ¿Has escuchado hablar sobre microbioma? ¿Sobre microbiota? Quizá no tanto, ¿cierto? Pero estoy seguro que sí has escuchado sobre flora intestinal, flora vaginal, por ejemplo. Pues bien, el microbioma es todo un órgano compuesto por bacterias, millones y millones de diferentes especies que colonizan nuestro cuerpo en diferentes puntos. Cuando tú y yo nacemos, nos empezamos a colonizar de bacterias a partir del parto, y es bien distinto si el parto es por vía vaginal, en donde la colonización es perfecta, o si es por vía cesárea, en donde la colonización ya empieza a tener algunos problemas. Pero en la medida en que vamos creciendo, la lactancia materna, el tipo de exposición a diferentes bacterias, luego en la medida de que de pronto podemos, por ejemplo, estar sujetos al uso de antibióticos, que es quizá uno de los elementos más hostiles para este órgano, entonces nuestro cuerpo va determinando toda una identidad en cada persona, identidad como el DNA, que es el microbioma. Si tú tienes, por ejemplo, un trillón de células en tu cuerpo, multiplica eso por 100, esa es la cantidad de bacterias. Date cuenta lo importante que es este órgano, y hoy la medicina se está dando cuenta que la disfunción, que la disbiosis, es decir, la alteración de este equilibrio entre todas las bacterias que conforman nuestro cuerpo, genera susceptibilidad a enfermedades. Enfermedades como por ejemplo las enfermedades infecciosas principalmente, las enfermedades alérgicas, las enfermedades autoinmunes y enfermedades del propio órgano que se afecta, o incluso las enfermedades neurológicas y otras. Pues bien, hay que proteger este microbioma. ¿Cómo se protege este microbioma? En general, se protege con una alimentación adecuada, con una exposición adecuada al ambiente, con una interacción de ese ecosistema con el ambiente naturalmente, con ausencia, por ejemplo, de uso de antibióticos en lo posible, y de muchas otras maneras. Existen diferentes tipos de floras o microbiotas. Nosotros conocemos la microbiota intestinal, como flora intestinal llamada comúnmente, la microbiota vaginal, como flora vaginal llamada también comúnmente, pero quizá no conocemos mucho otras microbiotas. Por ejemplo, una muy importante es la microbiota cutánea, todas las bacterias que están en nuestra piel todo el tiempo. Quizá no hemos oído hablar mucho de la microbiota, por ejemplo, orofaríngea, la microbiota respiratoria. Hasta hace relativamente poco se creía que un pulmón sano era aséptico. Pues no, también está compuesto por bacterias de ciertos tipos. La microbiota urinaria, por ejemplo. Y esto es muy importante porque su alteración induce enfermedades de su propio órgano. Nosotros los médicos conocemos mucho o más o menos lo que está relacionado con alteraciones de la microbiota intestinal y con alteraciones de la microbiota vaginal, por ejemplo, las vaginosis bacterianas, etcétera, etcétera, alteraciones como el síndrome de intestino irritable, las diarreas, etcétera, etcétera, muchas otras enfermedades. Y hoy por hoy se propone que una adecuada ingesta de probióticos multicepa que van a fortalecer nuestra microbiota intestinal, o probióticos de cepa específica que haya sido evidenciada mediante estudios científicos para el uso de ciertas disfunciones como la diarrea, por ejemplo, como el intestino irritable, o como fortalecer el sistema inmune específicamente, por ejemplo, para infecciones respiratorias en los niños, es supremamente importante. Te voy a dejar una inquietud. Para que veas lo importante que es esto, ya puedes googlear un tema que se llama trasplante de materia fecal. ¿Cómo? Sí, señores, trasplante de materia fecal. Se está estudiando cómo a un paciente que sufre de una determinada patología y que evidentemente está relacionado con una disbiosis, por ejemplo, en la flora intestinal, se le trasplanta materia fecal de otra persona sana, es decir, se le trasplanta flora intestinal o microbiota de esa persona sana, y las personas mejoran. Es impresionante lo que vamos a ver al respecto.
Muchas de las terapias que hasta hoy son sintomáticas, que le hacen mucho daño a nuestro cuerpo, van a dar un giro enorme en el futuro cercano con todas estas investigaciones al respecto de este órgano llamado el microbioma. Pues bien, esas son reflexiones, digamos, como introductorias al tema, y quisiera ponerte en el interés de investigar un poco más al respecto. Puedes escribirme aquí abajo, puedes controvertir, puedes incluso sugerir o hacer preguntas al respecto, y con mucho gusto estaré atento a ayudarte en este sentido. Cuida tu alimentación, cuida tu forma de vida, cuida tu microbioma. Es quizá el órgano más importante que tienes en tu cuerpo. Chao, chao.